llamado sueño americano fue presentado durante décadas como una promesa de libertad, éxito y prosperidad, un ideal que trascendió fronteras y se instaló en el imaginario latinoamericano como la única vía para alcanzar una vida digna. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde un mecanismo de colonización cultural que ha distorsionado el valor de lo propio y ha sembrado la idea de que el futuro solo existe fuera de los territorios latinoamericanos. En paralelo, quienes llegan desde los países del sueño desembarcan con la sensación de poder comprarlo todo: la tierra, la tranquilidad, la autenticidad. En ciudades y pueblos de América Latina se evidencia un proceso de gentrificación que expulsa a las comunidades locales y encarece la vida. Mientras los inversionistas extranjeros adquieren propiedades y territorios naturales bajo la lógica del consumo y la apropiación, el problema no radica en soñar, sino en haber permitido que los sueños se impongan desde afuera, en creer que la validación y el éxito depende de otro idioma o de otra moneda. Esa mentalidad ha contribuido a una nueva forma de dependencia donde lo extranjero sigue ocupando el lugar de superioridad simbólica y económica. El sueño no debería tener nacionalidad. El verdadero sueño es aquel que se construye desde la dignidad, la identidad y la soberanía. América Latina no necesita ser salvada ni comprada, necesita ser habitada con orgullo. Es momento de despertar del sueño ajeno y comenzar a imaginar el sueño propio. Hay viajes que empiezan antes de hacer la maleta, viajes que empiezan en el miedo, en la falta de opciones, en un país que deja de sentirse tuyo. Dicen que el sueño americano es una puerta abierta, pero para miles de latinoamericanos esa puerta solo se abre después de atravesar ríos, desiertos, fronteras y una oscuridad que no cabe en ninguna fotografía. Este episodio recoge voces que no suelen escucharse: migrantes que cruzaron el hueco, una psicóloga que acompaña desde su práctica clínica a quienes migran y un cónsul que observa cientos de solicitudes cada día. Porque a veces la migración no es un sueño, es un salto sin saber dónde se cae. Yo soy Maura, soy de Guatemala. Hace 4 años exacto que tomamos la decisión con mi niño de emigrar a este país, por seguridad de nosotros dos y por cosas personales. Nuestra llegada a México no fue nada fácil. Estuvimos rodeados de muchas cosas traumantes para nosotros, donde vimos que varias personas jóvenes que se ahogaron en el río Bravo. Nosotros dos con mi hijo intentamos pasar juntos, pero no se dio esa oportunidad. Estando nuevamente en México, pues mi hijo, con tan solo 6 añitos, me vio llorando ese día y ese día nunca lo voy a olvidar. Me vio en el parque y me dice: mami, voy a intentar solo, porque tú me has hablado de una fe, de creencia en Dios. Tú me has dicho que si de verdad tú crees en Dios, que Dios puede hacer lo posible, lo imposible, yo voy a cruzar solo. Estuve aproximadamente 2 meses y medio sin saber de mi hijo. Después, bendito Dios, me sacaron, me lograron sacar de donde yo estaba. Ahora aquí estoy en Boston. En Boston llevo ya 4 años y medio, bendito Dios. Mi reencuentro con mi hijo fue algo tan grande, donde podía abrazar a mi hijo, donde podía sentirlo. Fue tan duro para nosotros dos. A mí me costó recuperarme de eso. Yo soñaba, yo me veía nuevamente separar de mi hijo.
Para comprender este dolor que no se ve, consultamos a una psicóloga, no experta en migración, sino experta en escuchar historias que llegan rotas. Podría decir que la crisis migratoria no termina siendo solamente un fenómeno político, económico o humanitario, sino que termina siendo una crisis humana que impacta profundamente la estructura psíquica y emocional de quienes la viven. Y no solamente de quienes la viven, sino de quienes están alrededor o son el contexto familiar y social inmediato de esas personas. ¿En qué sentido es una crisis? Que la migración implica una ruptura y una ruptura de varios aspectos, como cuáles, es decir, se deja atrás la tierra, se deja atrás la lengua, los vínculos afectivos, el sentido de pertenencia que otorga identidad y seguridad a las personas y puede entenderse en términos más profundos como una experiencia de duelo múltiple. En la mirada de sus pacientes se revela un dolor silencioso, de esos que no hacen ruido pero pesan. Aún así, cada migrante es también una prueba de resistencia, una historia que intenta rehacerse en otro lugar, aunque para hacerlo primero deba romperse un poco. Víctor migró por amor, pero en la frontera eso no importa. Llevo 3 años y medio en Estados Unidos. Me vine porque la persona que era mi pareja en ese momento tenía su familia aquí y pues decidió venirse y yo decidí venirme con ella para mantener la relación. A mí me tuvieron 2 meses detenido en una correccional en Houston, Texas, una correccional que se llama Core Civic. Habíamos muchos inmigrantes allá. Fue una experiencia bastante fuerte porque yo nunca había estado privado de mi libertad. Definitivamente no, el sueño no es americano. Yo pienso pues que aquí, aunque hay mucho poder adquisitivo, yo pienso que no hay tanta calidad de vida como se muestra desde el exterior. Hay que trabajar mucho, hay que sacrificar mucho tiempo. La mayoría de las personas pues nos sentimos muy solos porque estamos lejos de nuestra familia. Y pues yo pienso que quizá si uno quizás sí avanza un poco más rápido económicamente, pero también se puede hacer, es algo que, o sea, crecer económicamente es algo que también se puede hacer en otros países, la verdad. Y, y no sé, siento que no sé, siento que quizá está sobrevalorado el sueño americano. El tercer testimonio recuerda una verdad incómoda. La frontera no siempre es una línea, a veces es una amenaza. Ya cuando empezó todo el proceso de encontrarnos con el coyote, fue un proceso muy duro cuando los policías se subían a los camiones. Incluso pues uno de ellos dijo como si no quieres que te cobre, pues tienes que hacerme esto. Entonces fue como muy traumático ya cuando nos encontramos con el coyote, nos paró la policía y nos trató como de narcotraficantes porque encontraron al amigo del coyote con droga, entonces fue muy traumático como huir de ellos, ir de una vez y amanecer en el bosque porque la policía nos estaba buscando, entonces no queríamos que nos atraparan, entonces fue como muy traumático, mucho miedo. Migrar por el hueco es caminar de noche, esconderse de día y esperar que el amanecer no llegue con una captura. Mientras unos cruzan ríos, otros hacen fila para una visa. Bueno, en nuestro consulado recibimos miles de solicitudes de visa cada año. Solo en Colombia, por ejemplo, en el primer semestre de 2025 se procesaron alrededor de 342.000 solicitudes. Los motivos más comunes para migrar varían entre turismo, estudios, visitas a familiares o también solicitudes de residencia o de trabajo. Sin embargo, muchos buscan cumplir el sueño americano de mejores oportunidades económicas y de calidad de vida. Entre dólares y desilusiones, la otra cara del sueño americano es un trabajo académico realizado para la asignatura Periodismo Virtual de nuestra universidad. Lo compartimos no solo como un ejercicio periodístico, sino como un retrato íntimo de lo que significa moverse, empezar de cero y reconstruirse lejos del hogar.
Ojalá a quienes nos escuchen encuentren aquí una historia que les hable, les acompañe o que les dé una nueva manera de mirar la migración. Gracias por llegar hasta el final, por abrir este episodio y por permitir que estas voces viajen un poco más lejos. Trabajo realizado por Julián Ignacio Holguín Bedoya, Valeria Sarrazola Cartagena, Catherine Valencia Pardo, Alejandro Mantilla Cortés y Tatiana Pérez Agudelo.